Te invitamos a prestar atención a algunos fragmentos de audio del video titulado La Escuela del Silencio, una mirada a la desigualdad de género en la educación, de la autoría de UNICEF Perú. En el Perú, las mujeres lideran 3 escalofriantes estadísticas. El 76% de las personas analfabetas son mujeres. Los ingresos económicos de las mujeres son 35% inferiores a los de los hombres. Y el 87% de las víctimas de violencia familiar y sexual son mujeres. Gran parte de los factores que desencadenan esta aplastante realidad se desarrolla durante la etapa escolar. Aquí, las niñas conviven con una serie de problemas que determinan en muchos casos su futuro. Condiciones desiguales por ser niñas, sobrecargas domésticas y laborales y violencia. Según cifras del INEI, en el Perú, el 12% de adolescentes entre 15 y 19 años están embarazadas. En áreas rurales, el porcentaje es del 19%, y en localidades de la Amazonía, esta cifra se eleva a 25%. En la ciudad de Lima, diversas alumnas y alumnos deben hacer frente todos los días a otro grave problema: ejercer roles de madre y padre, asumir responsabilidades adultas y estudiar en la escuela al mismo tiempo. Me levanto a las 6 de la mañana, levanto a mis hermanas, las baño, voy preparando el desayuno, luego me voy a mi trabajo, luego comienzo a trabajar a partir de las 12. ¿Y a ti qué te gustaría hacer cuando seas mayor? Tener 3 carreras, una carrera profesional, una técnica y una universitaria. Ella cuenta que le gusta mucho estudiar, pero que en múltiples ocasiones no puede asistir durante varios días a la escuela, ya que debe encargarse de sus 4 hermanas menores. ¿Y en qué trabajas? En abarrotes. A la vez que soy hija, estoy también en la primera. El caso de Ana es muy similar. Ella también debe hacerse cargo de sus hermanos. Tengo que estar a mi hermano cambiándola, dándole su ropa y así la hora se me pasa a las 7:40 y a veces tengo que venir volada, por eso a veces no tomo desayuno en mi casa. En Ayacucho, como en muchas localidades de la Sierra del Perú, la timidez de las niñas hace que se escondan y que no participen en actividades grupales. Este comportamiento tiene consecuencias en el aprendizaje escolar. Es un poquito complicado para las niñas aprender una segunda lengua, porque nuestras niñas de las zonas rurales son quechohablantes. Entonces, hacía una comparación entre los varoncitos y las mujercitas. ¿Qué sucede? Los varones son más sueltos, son más ávidos, ¿no? Y entonces cuando ellos hablan el castellano, si se equivocan, entre ellos pasa por alto. Pero si una niña se equivoca, todos se burlan. Los varoncitos mismos están como que les hacen las bromas, las burlas y se ríen, entonces, cosa que las niñas se cohíben. Entonces eso hace de que las niñas no aprendan el castellano o no se expresen correctamente en el castellano, no con cierta fluidez. ¿Qué te pareció este audio? ¿Cuál crees que sea el hecho principal del cual se habla? ¿Sabes si esto es algo que viene ocurriendo actualmente? ¿Por qué? ¿Qué roles, estereotipos y prácticas afectan a los derechos de las niñas y mujeres del Perú, en tu comunidad? ¿Quiénes las asumen? ¿Por qué? ¿Qué argumentos éticos tenemos para asumir una posición frente a estos hechos y promover la defensa de derechos de niñas y mujeres en el Perú y en tu comunidad? Bien, ese es justamente el propósito de aprendizaje el día de hoy. Identificaremos y emplearemos argumentos con el que expliquemos y sostengamos nuestra posición ética en la defensa de los derechos de niñas y mujeres
frente a los estereotipos, roles y prácticas que las vulneran. Este aprendizaje contribuirá a que culmine la elaboración de un memorial dirigido a las autoridades y a la sociedad civil y comunidad en general, en el que se describa y explique acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y mujeres en los diferentes espacios de convivencia comunitaria, lo cual te ayudará a construir y ejercer una mejor ciudadanía en beneficio de tu familia y comunidad. Para lograr nuestro propósito, realizaremos las siguientes actividades. Analizaremos y comprenderemos el significado de estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres y son fuente de violencia. Identificaremos y emplearemos argumentos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de las niñas y mujeres y la sociedad en general. Y por último, identificaremos argumentos que promuevan los derechos de niñas y mujeres frente a los roles, estereotipos y prácticas que las vulneran. Históricamente, es posible identificar cómo se han ido construyendo normas sociales en distintos países y culturas que, intencionadamente o no, produjeron discriminación hacia la mujer. Por ejemplo, hasta hace no muchos años, la mujer era educada para asumir roles de esposa o madre, principalmente. Al extenderse esta idea y consolidarse como una expectativa general o una verdad en la sociedad, se generaron situaciones que impedían la capacidad de la mujer para decidir sobre sí misma y sobre su proyecto de vida. Alternativas como ser dirigente, estudiar, practicar deportes, tener una carrera, entre otros, eran vistas como extrañezas o postergaciones del rol principal que debían cumplir. Estudiantes de tercero, estudiantes de cuarto, ¿consideran que estas acciones vulneran los derechos de niñas y mujeres? ¿Qué dice? Sigamos analizando para encontrar una respuesta. A partir de lo escuchado en el audio, ¿qué son estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres? Los estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer son una realidad en nuestro país, en nuestras comunidades, e impide el desarrollo saludable no solo de niñas y mujeres, sino de varones también y de toda nuestra sociedad en general, pues pone a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, la desigualdad, la violencia y consecuentemente la pobreza. Veamos entonces qué son estereotipos, roles y prácticas que vulneran a sus derechos, analizando su significado y algunos ejemplos de la vida real. Estereotipos son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a hombres y mujeres con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación. Ejemplos de la vida real. Las mujeres lloran, los hombres no. Las mujeres solo deben usar vestidos, los hombres pantalón. Las mujeres deben usar el cabello largo, los hombres el cabello corto. Las mujeres usan el color amarillo, rojo, fucsia. Roles. Es el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Estos roles también marcan las profesiones u ocupaciones. Ejemplos de la vida real. Las mujeres juegan con muñecas y los hombres con carritos. Las mujeres crían y cocinan. Los hombres trabajan para mantener el hogar. Los hombres son la cabeza de la familia. Las mujeres no pueden ser mecánicos o albañiles. Hay otras carreras para ellas. Prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres. Son todas las acciones que no respetan u omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, su integridad, justificándose por el solo hecho de tratarse de mujeres. Tenemos, por ejemplo, las acciones de
violencia física, psicológica y sexual, la intimidación, el abandono, entre otros. En la mayoría de sociedades hay diferencias y desigualdades marcadas entre mujeres y hombres en cuanto a las responsabilidades que se les asignan, las actividades que realizan, en el acceso y control de los recursos y las oportunidades que tienen para intervenir en la toma de decisiones. Una sociedad donde existan individuos que justifiquen esos estereotipos, roles y prácticas no vive en bienestar, pero sus integrantes tienen la responsabilidad de cambiar ello, pues de lo contrario se inflige un daño irreversible a niñas y mujeres y a la sociedad en general. Ahora identificaremos y emplearemos argumentos éticos para explicar el efecto negativo que ejercen algunos estereotipos, roles y prácticas en el desarrollo de las niñas y mujeres y la sociedad en general. ¿Qué debemos argumentar frente a estas situaciones que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres? ¿Qué dicen estudiantes de tercero y cuarto? Prestemos atención. Todavía se educa a mujeres y hombres desde la infancia para seguir estos estereotipos y roles y ocupar determinada posición social. Los varones siguen siendo formados para cubrir las posiciones de poder en la sociedad, por ejemplo, para dedicarse a la vida productiva, para ser jefe de hogar, para tener iniciativa sexual, liderar políticamente a la sociedad, ser más fuertes y actuar con la razón. Mientras tanto, las mujeres son formadas para dedicarse a la vida reproductiva, cuidar el hogar y criar a su descendencia, subordinarse al varón, controlar su sexualidad, sentirse débiles y actuar basándose en sus emociones. Los estereotipos y roles que hemos analizado son conductas reforzadas socialmente a través de normas y actitudes que se instalan en cultura de mujeres y hombres y afectan a ambos, aunque más a las mujeres. Así, por ejemplo, en las zonas rurales es mayor el porcentaje de mujeres que no culminan la secundaria, porque la familia les da la mayor oportunidad a los hombres. Además, son más las mujeres que sufren violencia cometida por su pareja. Pero también sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan estos estereotipos, roles y prácticas. Que no todos los hombres son discriminadores, fuertes, no asertivos, incapaces de mostrar afecto, y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas, débiles y amas de casa. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que mujeres y hombres aún tienen instalados en su cultura y que no permiten la igualdad y el desarrollo personal tanto de mujeres como de hombres. Si bien mujeres y hombres tienen diferencias biológicas, estas no pueden convertirse en un motivo de discriminación. Por ejemplo, la capacidad de la mujer para la reproducción biológica no excluye al hombre de la responsabilidad hacia los hijos e hijas. Entonces, ¿qué argumentos éticos tenemos para sostener una posición frente a estos estereotipos, roles y prácticas que vulneran los derechos de la mujer? Debemos de tener en consideración los siguientes. Estos actos constituyen una violación de los derechos fundamentales que toda persona tiene, empezando por el derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar, establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en nuestra Constitución Política. Constituyen una violación a los derechos de niñas y niños. Significa que no respetamos la dignidad de las personas, supremo valor que el Estado y la sociedad protegen. No permite el libre desarrollo de la identidad de niñas y mujeres y el acceso a las mismas de oportunidades que gozan los varones. Generan sufrimiento, dolor en niñas y mujeres cuya realidad puede ser lejana o cercana a nosotros. Genera exclusión, discriminación, violencia y más pobreza. Una niña o una mujer discriminada es anticipo de violencia y pobreza en nuestro país. Como sociedad, nos predispone a la violencia que puede ejercer los unos sobre los otros basado en el poder que algunos consideran tener, como es el caso. ¿Qué otros argumentos tienes tú? Ahora
identificaremos argumentos y conductas que permitan promover los derechos de niñas y mujeres frente a estos roles, estereotipos y prácticas que vulneran el derecho de niñas y mujeres. ¿Qué podemos hacer? Evitar estereotipos, roles y prácticas argumentando de manera adecuada y oportuna frente a las personas que las ejercen o cuando estamos frente a ellas, y por otro lado, con acciones respetuosas de los derechos en los diferentes espacios de convivencia en los que nos encontramos, como por ejemplo nuestra familia o nuestra comunidad. Veamos algunos ejemplos de estudiantes de tercero y cuarto. Estudiantes de tercero. Frente al estereotipo, las mujeres son delicadas y muy sensibles, los hombres son fuertes y valientes. ¿Qué argumentos y acciones podemos ofrecer? Interesante. Podemos ofrecer el siguiente argumento. Eso no es cierto, porque tanto mujeres y hombres tienen la capacidad de sentir y asumir una actitud determinada frente a situaciones que pueden ser fuertes. Eso depende de cómo han sido educados y la decisión que tomen como personas, no de lo que piensa la sociedad. ¿Y qué acción podemos ofrecer? Participar de los mismos juegos durante el recreo, por ejemplo, sean partidos de fútbol o de vóley. Consultar la opinión de las compañeras mujeres frente a situaciones de adversidad y recibir su apoyo. Estudiantes de cuarto. Frente al rol, los hombres son los proveedores del hogar y las mujeres se dedican a la crianza de los hijos, dar sustento emocional y las labores domésticas. Estudiantes de cuarto, frente a este rol, ¿qué argumentos y acciones podemos ofrecer? Por supuesto, eso no es cierto. Mujeres y hombres tienen las mismas capacidades de sostener el hogar y de llevar a cabo labores de crianza, como labores domésticas también. Lamentablemente, se sigue educando a mujeres y hombres en estas diferencias. Pero en cuanto seamos conscientes de estos roles, debemos tomar decisiones lo más correctas frente a los derechos de niñas y mujeres. ¿Y qué acción podemos ofrecer? En las acciones de Sofía y Juan tenemos un ejemplo a seguir. Acciones que ya vienen desempeñando muchas mujeres y hombres de cualquier edad. No es colaboración. Se trata de nuestra responsabilidad en el cuidado de las labores domésticas. Estudiantes de tercero y cuarto. Y frente a la práctica que vulnera los derechos de niñas y mujeres como la intimidación, ¿qué argumentos y acciones podemos ofrecer? Interesante. La intimidación constituye un acto de violencia contra niñas y mujeres, personas con los mismos derechos que todos nosotros, y a quienes se les quiere obligar a la fuerza, amenazándolas, intimidándolas a hacer algo que libremente no quieren, contra su voluntad y contra la ley. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones debemos ofrecer? Escuchar a hermanas y compañeras que puedan encontrarse en esta situación y acudir a las instancias respectivas de manera oportuna. Estas instancias pueden ser la familia, la escuela, la comisaría, la DEMUNA, el serenazgo de la municipalidad, los centros de emergencia de mujer, que son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual, y están distribuidos a nivel nacional. Bien, a partir de esta experiencia, te presentamos el siguiente reto. Tienes que elaborar una lista de argumentos frente a estereotipos, roles y prácticas que se considera afectan a los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Repito, tu reto es una lista de argumentos frente a estereotipos, roles y prácticas que se considera afectan los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Para este reto, deberás considerar los siguientes criterios de evaluación. Identifica y explica estereotipos, roles y prácticas que afectan los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Y tienes que emplear argumentos para sostener tu postura. Bien, llegamos al final de esta sesión. ¿Qué hemos aprendido? ¿Recuerdas? En nuestra sesión titulada Argumentamos la defensa de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en la comunidad, hemos aprendido 5 aspectos importantes. 1. Los estereotipos son ideas, creencias o representaciones rígidas y preconcebidas que relacionan a mujeres y hombres
con modelos determinados que no corresponden necesariamente a la realidad y variedad de las formas de ser y sentir de las personas. Estos estereotipos conllevan a la formación de prejuicios y en la práctica a la discriminación, a la violencia, como por ejemplo, las mujeres son frágiles, los hombres fuertes. 2. Los roles de género son el conjunto de expectativas que la sociedad ha atribuido tradicionalmente a mujeres y hombres, y que son jerarquizados y valorados de manera diferenciada. Estos roles también marcan las profesiones u ocupaciones. Ejemplo, los hombres trabajan y las mujeres crían a los hijos y se dedican a la casa. 3. Las prácticas que afectan o vulneran los derechos de niñas y mujeres son todas las acciones que no respetan u omiten alguno de sus derechos, afectando su dignidad, justificándose por el solo hecho de tratarse de mujeres. Ejemplo, la violencia física, psicológica, sexual, así como la intimidación, entre otros. 4. Los estereotipos, roles, prácticas que vulneran los derechos de la mujer son una realidad que impide el desarrollo saludable no solo de las mujeres, sino de los varones y de nuestra sociedad. Pone a los varones en una condición de superioridad frente a las mujeres, dando lugar a la discriminación, la desigualdad, la violencia y, consecuentemente, la pobreza. 5. Sabemos que no todos los hombres y mujeres refuerzan estos estereotipos, estos roles, estas prácticas. Que no todos los hombres son discriminadores, fuertes o asertivos, incapaces de mostrar afecto. Y que no todas las mujeres siempre lloran, son sumisas, débiles y amas de casa. Por ello, es necesario saber cuáles son los estereotipos y roles que hombres y mujeres tienen instalados en su cultura y que no permiten la igualdad y el desarrollo personal de mujeres y niñas, para tomar una posición ética frente a ello y extinguir estas conductas que generan sufrimiento y dolor. Ahora brindaremos una recomendación para preparar nuestro próximo encuentro. Pon todo tu empeño en identificar e incorporar la lista de argumentos frente a estereotipos y prácticas que consideres afectan los derechos de niñas y mujeres en la comunidad. Pues es una oportunidad de aprendizaje que contribuirá al desarrollo del producto de la segunda experiencia de aprendizaje. Un memorial dirigido a las autoridades en el que se describa y explica acciones o prácticas en la comunidad para prevenir y contrarrestar la violencia contra las niñas y las mujeres en los diferentes espacios de convivencia comunitaria.